Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Luis Javier Castillo y en compañía de mi compañera Berlis Abreu les vamos a estar exponiendo el punto número 3, el cual corresponde al punto de equilibrio. En primera instancia vamos a definir qué es el punto de equilibrio, el cual es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues nos permite determinar el nivel de venta necesario para cubrir los costos totales, o en otras palabras, el nivel de ingreso que cubre los costos fijos y los costos variables. El punto de equilibrio, el cual es también conocido como punto muerto, es un término empresarial, siendo específico propio de la contabilidad de costos, que hace referencia al punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, al punto de actividad en donde no existe ganancias ni pérdidas. El punto de equilibrio es un indicador financiero. No se espera de ninguna empresa ya establecida que se sitúe en este punto. Más bien, todo lo contrario. Puede ser una meta para un nuevo proyecto empresarial o un dato de referencia para nuestros planes y estrategias, pero nunca un objetivo en sí mismo. La actividad empresarial se basa en obtener beneficios y gracias a esta herramienta podemos calcular la ganancia que deseamos obtener y analizar si las ramas de nuestra empresa están siendo variables. Algo más claro es si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio, tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. Dentro de esta perspectiva también nos podemos encontrar o nos vamos a encontrar con la interpretación de punto de equilibrio. Esta representación viene siendo la relación costo, volumen y utilidad, la cual permite evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de costos, volumen de ventas y precio. El punto de equilibrio muestra cómo los cambios operados en los ingresos o costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, generando utilidades o beneficios monetarios o en su defecto pérdidas. Como lo podemos visualizar en la gráfica, el eje horizontal representa las ventas en unidades y el eje vertical la variable en costos, o vamos a ponerlo en otro término, en valor monetario, ya sea pesos, bolívares, etc. Los ingresos se muestran calculando diferentes niveles de venta. Uniendo dichos puntos se obtendrá la recta que representa los ingresos. Lo mismo sucede con los costos variables en diferentes niveles. Los costos fijos están representados por una recta horizontal dentro de un segmento relevante. Sumando las rectas de los costos variables con la de costos fijos se obtiene la de costos totales. Y el punto donde esta última se interseca o se intersecta con la recta de los ingresos representa el punto de equilibrio. A partir de dicho punto de equilibrio se puede medir la utilidad o pérdida que genera, ya sea como aumento o como disminución del volumen de ventas. Ahora bien, el área hacia la izquierda del punto de equilibrio, como lo podemos visualizar ahí, son las pérdidas. Y el lado derecho es la utilidad o beneficios monetarios. Aquí vemos la importancia de no estar por debajo y la necesidad de estar por arriba de este punto de equilibrio. Porque como toda organización, y bueno, para mantenerse rentable, necesita estar por este punto, sobre este punto de equilibrio. O en su defecto, en el punto de equilibrio, pero nunca por debajo. Porque si no, no vamos a ingresar dinero a la organización y va a llegar un punto donde llegamos a lo que conocemos como un cierre técnico, la quiebra, etcétera, o bueno, ya sea despido de personal para poder ir sobreviviendo. Es por eso la importancia de este punto de equilibrio y de que estemos por encima de él. También hay un punto importante que mencionar, que es la relación que tiene el presupuesto y este punto en específico, que es el punto de equilibrio, con el mantenimiento. Recordemos que toda organización tiene por defecto diferentes departamentos o áreas. Por ley, si es una organización que fabrica, tiene maquinaria, tiene equipos que deben poseer continuamente un mantenimiento ya sea correctivo, preventivo, etc.
A esto se les asigna un presupuesto, como lo comentaba el profesor Guillén en una de las clases, del cual no podemos superar, y es por eso que se tienen que buscar otros presupuestos a la hora de comprar materia prima, a la hora de, disculpen, a la hora de comprar algún repuesto, a la hora de comprar una nueva maquinaria, etc. Y es por eso que lo podemos situar también en este punto de equilibrio como departamento en sí, porque no nos podemos exceder de este punto de equilibrio, porque si no vamos a empezar a generar gastos que no estaban calculados o que no habían sido considerados. Entonces empezamos a generar pérdidas. Eso es un punto bastante relevante que debemos tomar en cuenta siendo jefes de departamento o bueno, de la mano con el departamento de contabilidad, como lo referí anteriormente, ya que es algo que se maneja conjuntamente. En cuanto a las ventajas y limitaciones en el análisis del punto de equilibrio en gráficos, podemos encontrarnos entre sus ventajas, valga la redundancia. Número 1. Los gráficos son fáciles de construir e interpretar. Si no se utilizan correctamente, se puede llegar a perder 1.000.000 de utilidades. Número 2. Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan vender para no generar pérdidas. Número 3. Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de seguridad y niveles de utilidad-pérdida a distintos niveles de producción. Número 4. Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos comparativos para distintas situaciones o en su efecto diferentes áreas o departamentos, como lo mencionamos anteriormente entre la relación. Y número 5, la ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio. Sin embargo, esta también posee limitaciones, las cuales también vamos a mencionar. Número 1. Es poco realista asumir que el número de los costos es siempre lineal, ya que no todos los costos cambian en forma proporcional a la variación en el nivel de producción. Número 2. No todos los costos pueden ser fácilmente clasificados en fijos y variables. Número 3. Se asume que todas las unidades producidas se venden, lo que resulta poco probable, aunque sería lo ideal mirado desde el punto de vista del productor o del fabricante. Y número 4, y no menos importante, es poco probable que los costos fijos se mantengan constantes a distintos niveles de producción, dadas las diferentes necesidades de la empresa, las cuales también son importantes y deben ser tomadas en cuenta de igual manera. Bien, ¿cuál es la utilidad de conocer el punto de equilibrio? Este nos permite conocer el nivel o el volumen de venta en donde los ingresos son iguales a los costos, como por ejemplo, saber cuánto es lo que tenemos que vender para cubrir nuestros costos. En otras palabras, cuánto es lo que tenemos que vender para alcanzar el punto de equilibrio. También saber cuánto es lo que tenemos que vender para empezar a generar utilidades. Esto se refiere en cuánto es lo que tenemos que vender para superar el punto de equilibrio. Y por último, controlar nuestros costos, es decir, procurar que estos no superen el punto de equilibrio. Por lo general, se calcula y se analiza el punto de equilibrio de una empresa. Sin embargo, también es posible calcular y analizar el punto de equilibrio de otros elementos, como por ejemplo, un departamento o un área, para saber cuánto es lo que se debe generar en ingresos para superar sus costos y así empezar a ser rentable. Un determinado producto para saber cuántos tenemos que vender para superar sus costos y así empezar a hacer o a generar utilidades. Un proyecto de inversión para saber cuánto es lo que se debe generar en ingresos para así recuperar su inversión y que este proyecto sea considerado como viable. Y por último tenemos a un cliente para saber cuánto es lo que tenemos o cuánto el cliente tiene que comprar para superar los costos que nos genera y así ser considerado rentable. Antes de realizar el cálculo del punto de equilibrio, es necesario llevar a cabo ciertos pasos. El primero es determinar los costos, es decir, tomar en consideración todos los desembolsos relacionados con el producto, como por ejemplo los costos de adquisición de mercadería como transporte,
el almacenamiento, entre otros, como los costos de producción del producto, en donde van involucrados los costos de materia prima y el mantenimiento de todos los equipos. También se debe determinar los costos por la prestación del servicio, esto es en caso de que sea una empresa de servicios. Los gastos administrativos, como los sueldos de los gerentes y administradores, y también los gastos de venta, como la publicidad o los sueldos de los vendedores, deben ser incluidos como en los costos. Lo que no debe ser tomado en cuenta son los gastos financieros, como por ejemplo el pago de una deuda adquirida y los impuestos. Como paso número 2, tenemos que se deben clasificar los costos en costos variables y costos fijos. Paso 3. Hallar los costos de variables unitarios, CVU, el cual se obtiene al dividir los costos de variables totales entre el número de unidades vendidas, Q. Una vez se conoce el costo de variable unitaria, se aplica la fórmula para hallar el punto de equilibrio. La fórmula es la siguiente: PE, que significa punto de equilibrio, es igual a CF, los costos fijos, entre la diferencia del precio de venta unitario con los costos variables unitarios. Debemos tener claro que el resultado obtenido a través de esta fórmula será en unidades físicas. Si queremos hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, simplemente lo que se debe hacer es multiplicar el resultado por el precio de venta. Paso 5. Comprobar resultados. Los resultados obtenidos se deben comprobar a través de la elaboración de un estado de resultados, en donde debemos asegurarnos de que las utilidades sean igual a 0. Paso 6. Analizar el punto de equilibrio. Luego de que se haya comprobado los resultados del punto de equilibrio, se procede a realizar el análisis para saber, como por ejemplo, cuánto necesitamos vender para cubrir nuestros costos o cuánto debemos vender para empezar a generar utilidades. Pero para poder realizar este análisis se deben conocer varios conceptos claves, como por ejemplo costos fijos y costos variables. Margen de contribución, MC, la cual es la diferencia entre el precio variable unitario y el costo variable unitario. Esta diferencia es la cantidad en la que contribuye cada unidad de producto vendida para cubrir los costos fijos y empezar a generar una utilidad. Otro concepto clave es el que se conoce como razón del margen de contribución, RMC, el cual es el porcentaje que representa el margen de contribución dentro del precio variable unitario del producto. En esta lámina se muestra un ejemplo y el enunciado dice así: una empresa dedicada a la comercialización de camisas vende camisas en un precio de $40. El costo de cada camisa es de $24. Se paga una comisión de venta por $2 y sus gastos fijos, por ejemplo de alquiler o salario o servicios básicos, ascienden a $3.500. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta y en unidades monetarias? En el enunciado podemos notar que el precio variable unitario es de $40. También podemos notar que el costo variable unitario es igual a 24 más $2, que es la comisión del vendedor, lo que da una suma de $26. Y también nos dice que el costo fijo es igual a $3.500. Ya conocemos todos los valores que son necesarios para realizar el cálculo del punto de equilibrio, y al realizar las operaciones matemáticas necesarias nos da como resultado que el punto de equilibrio en unidades de venta es igual a 250 unidades y el punto de equilibrio en unidades monetarias
lo calculamos multiplicando el punto de equilibrio en unidades físicas por el precio unitario de cada camiseta, lo que da un igual o un resultado de $10.000. Ahora bien, al analizar el punto de equilibrio se pueden obtener distintas conclusiones. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que puede ser una conclusión de este ejercicio. El punto de equilibrio es de 250 unidades, lo cual significa que se necesitan vender 250 camisetas para que los ingresos sean igual a los costos. Es decir, no haya ni utilidad ni pérdida. Y a partir de la venta de 251 camisas, se estaría comenzando a generar utilidades, y la venta de 249 camisas o de una cantidad menor significaría una pérdida. Para terminar con esta primera parte, debemos tener claro que la determinación del punto de equilibrio permite comprobar la viabilidad del negocio, y si hay constancia en el ritmo de los ingresos, también lo habrá en el rango o momento en que se alcanzará el punto de equilibrio o punto de quiebre. Si la actividad económica se desestabiliza y se hace más volátil, también el punto de equilibrio tendrá volatilidad, desplazándose hacia fuera del rango habitual y provocando problemas de liquidez que obligarán a postergar o refinanciar los créditos o los pagos de materia prima. Todas estas señales de comportamiento son posibles de determinar con el análisis del punto de equilibrio. Bueno, esto es todo por nuestro tema, el punto de equilibrio. Espero les haya agradado toda la información que estuvimos exponiendo mi compañero y yo. Y bueno, estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta o incógnita que les surja a través de este. Saludos.